Muy buenos días, mis hermanas, amén. Hoy es miércoles, aquí en el Ministerio Cristiano Internacional La Paz de Cristo. Les saludamos con la gracia, la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesús, deseándole primeramente también que tengan un hermoso día y que el Señor sea en todo tiempo el primer lugar en sus vidas. Hoy tenemos un poderoso estudio bíblico, mis hermanas. Vamos a compartir la palabra, seamos un canal de bendición y entreguémosles, amén, nuestras cargas al Señor, porque perfectos no somos. Somos seres humanos de naturaleza caída, ¿verdad? Y a veces pasan cosas que nos hacen caer. Pero en el Señor nos levantamos con nuevas fuerzas, amén. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Compartamos la palabra de este estudio que se titula 5 obstáculos que nos impiden hacer la voluntad de Dios. Amén. Primeramente vamos a orar. Gracias, Padre, por este día que nos da, Señor. Gracias, Señor, por este estudio bíblico que pones delante de nosotros, Padre, para edificar tu cuerpo, para edificar a mis hermanas, Señor. Bendícenos, Señor, con esta palabra y que sea edificativa en nuestras vidas, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén, mis hermanas. Dice, 5 obstáculos que nos impiden hacer la voluntad de Dios. ¿Cuándo sabes? Es una pregunta. ¿Cuándo sabes cuál es la voluntad de Dios? ¿Te dispones a seguirla? ¿Te dispones a obedecerla? ¿O simplemente te rehusas a tomar por el camino que Dios te está indicando? ¿Por qué nos cuesta tanto hacer la voluntad de Dios, mis hermanas? ¿Por qué se nos dificulta ir en pos a los que Dios quiere que hagamos? ¿Por qué el ser humano, verdad, es tan desobediente? Dios, en el mensaje de hoy, conoceremos 5 obstáculos que muchas veces nos impiden hacer la voluntad de Dios. Y dice así: Dios tiene una buena y perfecta voluntad para nosotros y Él se ha comprometido a indicárnoslas. Salmos 32, versículo 8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Dios nos muestra cuál es su voluntad, pero resulta que a pesar de que sabemos cuál es la voluntad de Dios, no siempre que nos hace fácil obedecerla. Amén. No siempre se nos hace fácil seguirla, ya que encontramos obstáculos que se nos interponen en el camino. Y el primer obstáculo es nuestra falta de oración. Amén. Mateo capítulo 6, versículo 41. Mateo capítulo 26, versículo 41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, mis hermanas. Cuando oramos poco, nos sentimos débiles y comenzamos a experimentar que nos falta la fuerza para movernos en la dirección que Dios nos está indicando. Cuando oramos poco, terminamos tomando decisiones sin consultar antes a Dios. Es a través de la oración que podemos preguntarle a Dios: Señor, ¿cuál es tu voluntad en este asunto, en este problema, en esta situación? Señor, ¿qué decisión quieres que tome? Y Señor, ¿cómo manejo esta situación? Y es en medio de la oración donde será fortalecida para seguir en pos a la perfecta voluntad de Dios. Amén. ¿Estamos orando correctamente? ¿Estamos pidiéndole al Señor conforme a la voluntad de Dios y no a la voluntad de nosotros los hombres? Hay que también saber que estamos orando, mis hermanos. El segundo obstáculo que nos impide hacer la voluntad de Dios es nuestra terquedad. En el Salmo 32, versículo 8 y 9 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Somos tercos cuando nos mantenemos en nuestras propias ideas, opiniones y deseos. Y aun cuando Dios nos está indicando cuál es el camino,
cuál es la mejor decisión y qué es lo mejor para nosotros. Proverbios capítulo 3, versículo 7 nos dice: no seáis sabios en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Amén. ¿Qué nos está enseñando el Señor, mis hermanas, en este segundo obstáculo? Que dejemos de ser tercos, que menguemos, que dejemos soltar, ¿verdad? Tenemos que soltar toda ese carácter que tenemos como seres humanos de ser necios, de ser tercos, de no escuchar, de no entrar, ¿verdad? Con mansedumbre, con humildad a la presencia del Señor, para que el Señor obre en nuestras vidas, porque Él nos dejó ese Espíritu Santo, el Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿verdad? Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Él es el que va a hacer la obra, ¿verdad? En nosotros, no nosotros en nuestra propia carne. Dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Así dice Proverbios, amén, 3:7. El tercer obstáculo, mis hermanas, que nos impide hacer la voluntad de Dios son los malos consejos. En otras palabras, todo ese cúmulo de voces ajenas a las de Dios muchas veces pasa que prestamos más atención a lo que la gente dice que a lo que Dios nos está diciendo. Obedecemos más a los que piensan la gente que la palabra de Dios y a la voluntad de Dios revelada en ella. Amén. Salmos capítulo 1, versículo 1-2 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Amén. ¿Qué debemos hacer? Te pregunto a ti, mi hermana. ¿Qué debemos hacer en este obstáculo que nos impide escuchar la voluntad de Dios, que dice son los malos consejos? Amén. ¿A quién estamos escuchando? ¿De quién estamos recibiendo consejo? Hay veces que nos ponemos a ver también cosas en las redes sociales, ¿verdad? De otras personas que son cristianas también, pero que confunden mucho al pueblo de Dios. Debemos buscar en la palabra, debemos leer la palabra. La palabra es el manual de vida para el cristiano, de cómo Dios quiere que estemos, cómo Dios quiere que obremos, cómo Dios quiere que andemos. Amén, mis hermanas. No somos perfectos, no vamos a hacerlo todo 100%. Somos humanos, estamos naturalezamente caídos, ¿verdad? De la gracia del Señor. Pero el Señor en su infinita y inmerecida misericordia nos da esa gracia todos los días. Amén. ¿Para qué? Para que acudamos al arrepentimiento, porque el Señor conoce nuestro corazón. Tú puedes pecar hoy y arrepentirte de corazón, y el Señor recibe esa oración, recibe ese perdón de parte del Señor. El cuarto obstáculo que nos impide hacer la voluntad de Dios es la ignorancia de su palabra. Amén, como les estaba diciendo. La palabra de Dios es el medio principal por el cual Dios nos muestra cuál es su voluntad. Y al ignorarla también se convierte en un gran obstáculo que nos impide hacer aquello que Dios quiere que hagamos. Ignorar los principios y verdades de la palabra de Dios es como tener una palabra para conducirnos en medio de la oscuridad y no hacer uso de ella. Es como tratar de encontrar un tesoro sin un mapa. Gloria al Señor. El Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es, amén, a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y el Salmo capítulo 19, versículo 7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Además, en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16 y 17, dice así, mi hermana amada: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Lo que les decía,
Es nuestro manual de vida, la palabra del Señor. ¿Cómo vamos a aprender qué es lo que Dios quiere para nosotros si no leemos la palabra? ¿Cómo vamos a menguar? ¿Cómo vamos a querer más parecernos a Dios, verdad? Si no leemos su palabra, si no obedecemos sus mandamientos. Es algo bien profundo, mis hermanas. Realmente la palabra del Señor. A uno se le revela de una forma, a otro se le revela de otra, pero al final es la palabra de Dios. Y debemos obedecerla. En nuestra naturaleza caída tenemos que menguar, dejar que el Señor obre, dejar que ese Espíritu Santo entre en nuestra vida y nos dé esa fuerza, mis hermanas, para poder vivir conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y el quinto obstáculo, mi amada hermana, y no por el último sea el menos importante, dice así: el quinto obstáculo que nos impide hacer la voluntad de Dios son las dudas y los miedos. Muchas veces dudamos de la fidelidad y del amor de Dios. Tememos ser rechazados y nos da miedo arriesgarnos. Nos cuesta mucho atrevernos a enfrentar los obstáculos. Tenemos dificultad al decidirnos y comprometernos. Amén. Tenemos dificultad al decidirnos y comprometernos. Amén. Muchas personas no vienen a los pies de Cristo hoy en día porque no quieren comprometerse con el Señor. ¿Por qué no quieren comprometerse con el Señor? Porque no quieren dejar el mundo, ni las delicias del pecado. O sea, todavía tienen vicios que piensan que no pueden dejar. En su humanidad nunca vas a poder. Pero si tú le entregas ese vicio, esa tentación al Señor, Él va a obrar en tu vida. Y Él va a hacer su voluntad en tu vida, mi hermana. Eso te lo garantizo, porque lo hizo en mí. Sé que lo va a hacer en ti también. Amén. Leamos en el Evangelio de Mateo 14, versículo 24 al 31, dice: y a la barca estaba en medio del mar, azotado por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigía de la noche, se vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano hacia él, le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Este pasaje nos enseña dos cosas muy importantes, mis hermanas. Debemos hacer la voluntad de Dios aunque estemos muertos de miedo. Ese es el primero. Hay que hacer la voluntad de Dios aunque veamos que las cosas van mal, aunque veamos que no, a lo mejor esa voluntad de Dios no la entendemos. Hay que hacer su voluntad. Segundo, que nos enseña, en aquellos momentos en donde sentimos hundirnos y al parecer hacer la voluntad de Dios no fue la mejor decisión, Dios extenderá su mano para ayudarnos y socorrernos, mis hermanas. Él está ahí presto, Él está ahí esperando. Amén. Si alguna vez recibiste al Señor como tu Señor y tu Salvador y te apartaste de Él por irte al mundo, a las vanidades, al pecado, Él está ahí esperando, como el hijo pródigo, que regrese a su rebaño, ¿verdad? Él está esperando, Él está extendiendo esa mano para rescatarte, para que vengas otra vez a formar parte de este redil, que somos la familia en Cristo, en Dios. Ya es tiempo de tomar la firme determinación de hacer la voluntad de Dios, mi hermana. Confía en su inmensa fidelidad, confía en su inmensa fidelidad y no permitas que ningún obstáculo te impida ir en pos de lo que Dios tiene para tu vida. Amén. Dios es grande y su misericordia es para siempre. Estos 5 obstáculos, mis hermanas, te los voy a repasar porque son fundamentales para poder hacer la voluntad de Dios. Primer obstáculo, falta de oración.
¿Qué tenemos que hacer para tener más comunión con el Señor? Orar más, entregarle al Señor todo en oración. Una oración que es una conversación genuina con el Señor, una conversación nada mística, simplemente sé tú con tu Padre, ¿verdad? Segundo obstáculo es nuestra terquedad. Amén. Como nos cuesta ceder, como nos cuesta dejar, como nos cuesta soltar. Y no lo digo por nadie más, lo digo por mí. Amén. Yo soy un testimonio. Yo soy testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Pero también sé lo que me ha costado soltar. Y todavía me cuesta soltar. Pero tenemos que confiar en Dios. Tenemos que dejar que Él haga la obra en nosotros. Nunca vamos a ser perfectos, mis hermanas. Siempre, siempre vamos a fallar. Pero el Señor está ahí para perdonarte, porque Él conoce tu corazón y Él sabe que vienes arrepentido, humillado delante de Él, pidiéndole perdón por eso que sucedió en ese día, a esa hora, en ese momento, donde a lo mejor ese viejo hombre vino a tu vida, ¿verdad? Y entró y hiciste algo de lo que no estás orgulloso hoy y estás arrepentido. El tercer obstáculo que nos impide hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Es escuchar las voces ajenas y no escuchar la voz de Dios. A veces Dios habla de diferentes maneras. Estamos esperando que nos hable así con una voz audible, ¿verdad? Y sí lo puede hacer porque Él es omnisciente, omnipotente, Él todo lo puede, Él todo lo ve, Él todo lo hace. Pero a veces Dios usa personas también para que nos hablen, ¿verdad? Personas que sabemos que están haciendo la voluntad del Señor y el Señor los puede usar para que nos dé una palabra. Realmente me trae a memoria a mi hermano pastor Cornelio Martínez, allí en Nuevo México. Hace unos días nos llamó a mí y a mi esposo en la noche porque el Señor había puesto en su corazón que orara por nosotros. Y a las 10 y algo de la noche nos llamó y realmente recibimos esa palabra porque sabemos que viene de parte del Señor. Y así Dios va a obrar en tu vida y así Dios va a mandar, ¿verdad?, a personas que te van a dar un buen consejo, que te pueden dar una buena solución, que te pueden ayudar porque esa ayuda viene de Dios. Amén. Ese es el tercer obstáculo, mis hermanas, la voz de Dios, escuchar la voz de Dios. El cuarto obstáculo que nos impide hacer la voluntad es la ignorancia de su palabra. Amén. Tenemos que leer la Biblia, tenemos que leer el manual de vida para nosotros los cristianos. Amén. Y los no cristianos, los que están convirtiéndose recientemente. Yo recuerdo cuando llegué a los pies de Jesús, yo nunca había leído la Biblia. Yo no sabía ni los capítulos que tenía la Biblia, ni los nombres de cada capítulo de los apóstoles. Yo no sabía nada, mis hermanas. Pero el Señor ahí obró. Y obró, y obró, y obró. Y hasta hoy sigue obrando. Porque no me la sé completa. Realmente lo reconozco. No he leído la Biblia completamente. Pero el Señor se revela en su palabra. El Señor nos dice, ¿verdad?, lo que debemos hacer. Y en obediencia, mi hermana, lo vas a lograr. Hay que leer la palabra del Señor. El quinto obstáculo que nos impide hacer la voluntad de Dios, como ya les habíamos comentado, son las dudas y los miedos. Amén. El miedo no es de Dios. Las dudas no son de Dios. El diablo te va a tentar. Dios no te va a mandar una tentación, ¿verdad? Dios te va a mandar una mano, una ayuda, un aliento, una fuerza. Dios no tienta. El que tienta es el diablo. Tenemos que aprender a discernir cuando viene algo en nuestra vida, si viene parte de Dios o viene parte del diablo. Amén, mis hermanas. Hagamos una oración para terminar este estudio bíblico. Espero que haya sido edificativo, como lo es edificativo en mí. Como siempre les digo, yo aprendo y les enseño de corazón, porque Dios me ha puesto este ministerio de enseñanza, ¿verdad? Y no aprendemos todo, ¿verdad? Porque somos tercos, como dice uno de los cuartos obstáculos. Somos tercos, pero el Señor nos ayuda. El Señor nos ayuda en su infinita misericordia. Vamos a orar, mis hermanas. Señor Jesús, gracias por tu misericordia inmerecida para con la humanidad.
Eres un Dios poderoso pero humilde. Te entregaste por amor y nos diste tu perdón. Gracias por ese sacrificio, Padre amado. Danos la fuerza para reprender el mal de nuestras vidas y poder alcanzar esa gracia y ese perdón inmerecido que nos das. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Mi hermana hace esta oración. Amén, amén, amén. Compartan, seamos un canal de bendición y aprendamos de la palabra de Dios. Aprendamos a ser mejores cada día. Perfectos nunca vamos a ser, pero sí podemos ser mejores. Amén. Dios las bendiga y nos vemos el próximo miércoles en este estudio para mujeres impulsadas por Jesús, aquí en el Ministerio Cristiano Internacional La Paz de Cristo. Dios las bendiga.